Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto verlos en una nueva clase de comprensión lectora. El día de hoy vamos a ver lo que es la habilidad de relacionar, la tercera competencia lectora que nos pide el DEMRE, ¿verdad? Para rendir esta prueba de admisión universitaria. Vamos a ver en qué consiste, qué preguntas me mide esta habilidad, qué estrategias yo puedo utilizar como estudiante para responder adecuadamente. Y bueno, ojalá volvernos expertos en esta materia para que nos vaya bien, como diríamos en nuestra lengua castellana, ¿verdad? Propia de la idiosincrasia chilena también. Bueno, no me voy a desviar del tema, hay varias cosas interesantes con respecto a la morfosintaxis del español chileno como tal, la verdad, que se podrían hablar, pero es materia para otra ocasión. ¿Qué veremos el día de hoy? Vamos a conocer los tipos de preguntas que me mide la habilidad de relacionar y vamos a desarrollar estrategias para responder correctamente a este tipo de preguntas. Vamos a saber identificarlas, ¿verdad? A identificar las marcas textuales que a mí me sirven para responder correctamente a este tipo de preguntas, hablando de relacionar exactamente. Y bueno, un poquito de ejercitación nunca viene mal. Ustedes ya saben que siempre comenzamos con una pequeña actividad inicial y la actividad inicial del día de hoy es la siguiente. Tenemos una serie de palabras, calzada, calcetín, calcar, calzado, calzoncillo, alcanzar y calzón. Me gustaría que ustedes pudieran establecer alguna especie de relación entre dos palabras de la lista. No sé, por ejemplo, podríamos decir que calcetín y calzón son prendas de vestir, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Por ejemplo, calzón y calcetín son como ropa interior, como que uno no lo ocupa, por ejemplo, como los pantalones. Maravilloso. Y si te preguntara, por ejemplo, por calzada y calzado, ¿qué relación encontrarías? Calzado. Son calzado, tengo entendido que es lo que uno ocupa en los pies, y ¿Mm? calzada es como cuando una pieza calza, ¿o no? Ya, Por genial. ejemplo, como los juegos de niñito cuando tienen que calzar el pentágono, el triángulo y eso para sus habilidades cognitivas de más adelante. Al Ah, menos te entiendo. eh, a eso me recuerda. Genial. No está malo, de hecho es una buena relación. Nomás que cambiamos un poquito el significado del significante aquí. Bueno, el calzado, nos imaginaremos que son también una prenda de vestir, en este caso zapatillas, zapatos, lo que nos colocamos en los pies. Y la calzada, en este caso, viene siendo por donde caminamos. Por ejemplo, la vereda en la calle. Bueno, yo necesito un calzado para caminar por la calzada. Esa vendría siendo la relación. Aunque no está mal lo que dijiste, Javi, excelente participación. Bueno, otra relación que podemos encontrar también es lo que conocemos como, bueno, una relación morfosintáctica. Ya, esto es un concepto un poco más complejo de la lengua, pero se los explico en pequeñas palabras. La morfosintaxis es el estudio de las palabras, bueno, el análisis de la estructura interna de la palabra y también el análisis de la oración, cómo funciona una oración como tal. ¿Por qué yo puedo entender lo que otra persona habla? Bueno, porque hablamos una misma lengua también, pero nos fijamos que esto tenga coherencia. A eso se refiere la sintaxis, que las palabras tengan una coherencia. Si yo tengo la palabra niños, por ejemplo, o niñas, mejor analicemos niñas, me doy cuenta que, bueno, niño como tal, niña, ¿verdad? Me refiero a un ser humano pequeño, digamos 10, 12 años, ¿verdad? Entonces todas las palabras que salgan de aquí van a compartir la misma raíz, o lo que se le conoce como lexema, que sería N, I, ñ. Niño, niña, niños, niñas, todas esas palabras tienen la misma base. A esta base se le conoce como lexema. Bien, luego niñas tiene una A, ¿verdad? Tu. Esta A es lo que se conoce como morfema flexivo de género. Esta palabra, bueno, esta letra como tal es la que me está asignando el género del ser inanimado.
en este caso, femenino. Y por último, tengo la S, que es lo que se conoce como morfema flexivo de número, que básicamente le va a asignar un número, singular o plural, en este caso, plural. Bueno, no hace falta que se aprendan esto, no va a salir en la PAES, una pequeña curiosidad de lo que viene siendo la morfosintaxis, pero a lo que quería llegar era de que varias de estas palabras comparten el mismo lexema, que sería calcar, calzado, calcetín, calzada, calzón, calzoncillo, alcanzar, no tanto la verdad. Bueno, hay un poquito más complejo eso, no nos vamos a meter más a detalle. No comparte la misma base léxica porque calzón y calcar, claro, comparten el cal, pero se refiere a cosas totalmente distintas. Otra relación que podemos encontrar ahí. Bueno, excelente trabajo. Veamos entonces qué relación podemos encontrar. Ya aquí me está mencionando lo que les hablé hace un poquito de la morfosintaxis, que todas estas palabras comparten una misma raíz o lo que se conoce como lexema, que viene del latín cal y no voy a intentar pronunciar eso. Ya, ¿qué relación podemos encontrar entre calzada y talón? En este caso, el calzado cubre el talón protegiéndolo. ¿Qué relación hay entre calzada y talón? Bueno, por la calzada dice que nuestros talones pisan. ¿Qué relación hay entre calcar y talón? Que al pisar, el talón deja una huella impresa en la superficie, o sea, un calco, como cuando caminamos en la playa, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tratamos de dejar nuestra huella, y ojalá nadie la borre. ¿Y qué relación hay entre alcanzar y talón? Que un dicho popular, alcanzar es pisarle a alguien los talones, o también lo que se conoce como una creación de palabra por composición, por locución, que básicamente son todos los dichos populares. O palabras, por ejemplo, como arma blanca, que se refiere a estas armas cortopunzantes, ¿verdad? Cuchillos, sables, no sé, estoy inventando. Que bueno, son dos palabras que forman una palabra completamente nueva, con un significante y un significado completamente nuevo. Pero ya me estoy metiendo en materia nada que ver. ¿A qué quería llegar con esta pequeña actividad inicial? Que pudiéramos encontrar relaciones entre dos conceptos, porque justamente en eso consiste la habilidad de relacionar. Hagamos una pequeña introducción antes que todo. Bueno, la habilidad de relacionar entra en el llamado nivel 2 que hemos estado hablando bastante. Este nivel donde entran habilidades de comprensión lectora como lo que viene siendo sintetizar, relacionar, inferir e interpretar. Son cuatro en total. Habíamos dicho que para dominar estas cuatro habilidades, tengo que dominar lo que viene siendo localizar, encontrar cierta información que se me está solicitando en mi texto y que también tiene sus, bueno, sus cositas por ahí, ¿verdad? Las llamadas marcas textuales, el concepto del parafraseo, como habíamos dicho, evitar hacer uso de juicios valorativos, que aplica para la mayoría de habilidades también, pero hacemos un especial énfasis en localizar porque dijimos que solamente trabajamos con información explícita, aquella información que yo puedo observar a simple vista. Fuera de lo que viene siendo el nivel uno, todas las demás habilidades me piden trabajar con información explícita e implícita. Ahora, este nivel 2 tiene un porcentaje de aparición entre 45 al 55%. O sea que preguntas de sintetizar, inferir, relacionar e interpretar van a salir al menos unas 27 o 36, 37 preguntas, lo cual es un número bastante elevado. Hablamos de más de la mitad de la prueba. Por lo tanto, dominar todas estas habilidades me van a asegurar una gran cantidad de respuestas correctas, que es lo que queremos lograr. Bien, habíamos dicho que relacionar entonces era establecer conexiones entre dos o más partes de un texto. De la misma forma que en la actividad inicial tratamos de establecer conexiones entre dos, bueno, entre dos palabras, ¿cierto? Que podíamos encontrar de parecidos o de qué manera podíamos establecer una conexión entre ellas. Aquí, esta habilidad de comprensión lectora aplica exactamente lo mismo, pero no son dos palabras, son dos partes de un texto. Y el que sea parte de un texto se refiere que puede ser cualquier cosa que forme parte del texto, Javi y Vladimir, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué puede ser? Dos opiniones, dos palabras como tal, dos signos ortográficos,
dos párrafos, dos oraciones, y la lista puede continuar, bueno, no infinitamente, pero puede continuar bastante extensa. Cualquier cosa que forme parte del texto, yo puedo tratar de establecer una conexión con otra parte del texto también. A ver qué relación, qué conexión podemos entablar entre esas dos partes. Eso es lo que me pide la habilidad de relacionar. Bueno, estas conexiones pueden ser diversas e involucrar distintas habilidades. Para que yo pueda encontrar una conexión entre dos partes de un texto, tengo que saber localizar, tengo que saber sintetizar información para que mi relación sea correcta y la haga en el menor tiempo posible también. El tiempo es un factor clave en esta prueba de admisión universitaria, lamentablemente. Dice aquí, así por ejemplo, nos pueden solicitar que relacionemos dos o más párrafos o bien que establezcamos conexiones entre partes específicas de un fragmento. Lo que acabo de mencionar puede ser cualquier cosa, mientras esté en el texto, claramente, ¿bien? Bueno, ¿qué relación podemos establecer entre las ideas? Habíamos dicho que involucra sí o sí trabajar otras habilidades. Localizar ya de por sí porque es el arbolito pequeño del nivel 2. Pero también me pida que yo sepa sintetizar por una cosa de que logre establecer una relación correcta claramente y también de ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que sintetizar era establecer una jerarquía entre las ideas relevantes de mi texto, pero no cualquier idea es relevante. El hecho de que yo sepa identificar el tema, la idea principal, la idea secundaria y reconocer la importancia del título, justamente en eso consiste lo que es la habilidad de sintetizar, que yo sepa discernir entre la información más importante y la que es menos importante. ¿Bien? No es que no sirva, simplemente que es menos importante. Y que esto tenía una jerarquía, porque la que es tema, idea principal, ¿verdad? Es más importante de lo que viene siendo idea secundaria. No es que, no es que no sirva, como dijimos, sino que es menos importante. Digamos que va abajo en la pirámide, ¿bien? Además, en este tipo de preguntas, es necesario reconocer la función del fragmento. Y esto sí o sí se lo voy a dejar de tarea para la casa. Bueno, Javi ya tiene experiencia porque ya habíamos trabajado anteriormente. Le había dejado una lista de palabras que tenían que buscar en el diccionario, que justamente se trabaja bastante, no en relacionar, sino que en la habilidad de evaluar. Pero la van a ver bastante. Porque la mayoría de alternativas, digamos que el 95% de las preguntas, de las alternativas como tal, parte con un verbo y luego con una explicación. Eh, Podría ser definir, caracterizar, ejemplificar, contradecir, nos menciona aquí, por ejemplo, describir. Pero la idea es que nosotros tengamos claro en qué consiste cada una de esas palabras antes de enfrentarnos a la prueba real. Claro, yo puedo decir, ah, claro, está definiendo, pero también está describiendo. Esta explicación que me da después del verbo también es correcta y esta también es correcta. Entonces al final llevo 3, 4, 5 minutos y no logro descartar absolutamente nada. Porque claro, porque no tengo noción de lo que estoy haciendo y lo que me está diciendo la alternativa también. Por eso el trabajo tenemos que hacerlo con antelación, con anterioridad. Justamente lo estamos haciendo ahora con las clases y con el material de ejercitación que se los debo todavía. ¿Bien? Bueno, les voy a dejar después de clases una lista de palabras que quiero que busquen en el diccionario para que se las aprendan. O al menos tengan noción de qué trata cada una, ¿bien? Tampoco hace falta que se convierta en un diccionario andante. Aquí a la derecha les tengo un ejemplo de pregunta de relacionar. La pregunta me imagino que dice así. ¿Qué relación podemos encontrar entre el undécimo párrafo y el duodécimo párrafo? Mi tarea como lector es encontrar el tema y la idea principal de ambos párrafos y, bueno, verificar en cuál de las alternativas se está cumpliendo ese tema y idea principal. A ver qué relación podemos encontrar entre ambos. Tum, 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 tum. Bueno, lo veremos más a detalle en una pregunta modelo de EMRE en nuestra parte de ejercitación. Continuamos con qué relación podemos entablar entre las ideas. Dice aquí, cuando nos piden relacionar dos o más secciones específicas a partir de un aspecto o tema en común, es necesario rastrear la información explícita que alude al aspecto solicitado en la pregunta. Ya habíamos dicho anteriormente y destacamos la importancia de leer bien la pregunta. Yo sé que quizás suene tonto, podríamos decir, sin la intención de ofender ni nada por el estilo, pero hay varios factores que van a estar presentes el día de la prueba.
nervios, el tiempo. No sé si tengo un compañero que se puso más nervioso que yo y comienza a zapatear en el puesto, algún ruido externo, ¿verdad? Hasta el más mínima desconcentración, por muy chiquita que sea, me va a jugar muy en contra. Y se los digo en serio porque yo también lo viví. eh, y bueno, el nivel de concentración que hay que mantener por 2 horas y media es demasiado para el ser humano como tal. Habíamos dicho ya anteriormente de que la concentración humana dura entre 40 y 45 minutos. ¿Qué tanto yo puedo mantenerme enfocado en un tema sin distraerme? 40 a 45 minutos. Imagínense la tortura que son 2 horas y media sentado respondiendo una prueba donde hay que analizar hasta el más mínimo detalle de 65 preguntas. Una tortura total. Así que la idea es que vayamos bien preparados y, bueno, la pega la podamos hacer bien también, a pesar de que tengamos varias cosas que nos juegan en contra. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Encontrar marcas textuales, localizar información explícita como tal, ¿cierto? Para que yo pueda elaborar mi síntesis. ¿Qué información me sirve y qué información no me sirve para realizar esa síntesis? Y una vez que la síntesis la tenga hecha, me queda un trabajo todavía, tratar de encontrar una conexión entre esas dos ideas que se me está solicitando, esas dos partes del texto. ¿Qué función cumple cada una? Y bueno, ¿de qué manera lo puedo relacionar? Como lo vimos en la actividad inicial. Como vimos en la clase anterior, rastrear y localizar información se refiere a aquella habilidad que me pide que yo pueda encontrar información explícita que me solicita la pregunta claramente y no otra cosa, ¿bien? Pero claro, esto tiene que tener un sustento como todo. Yo no me puedo andar inventando, no sé, que haga un poco de frío y yo digo que vaya a llover mañana, torrencial, ¿verdad? No tengo un sustento para llegar a esa información. Puedo decir quizás que va a amanecer helado mañana a las 6 de la mañana, pero no para afirmar de que va a haber una lluvia torrencial. A eso me refiero a que tengan un sustento. Bueno, es un ejemplo bastante bordo también, pero lo que quería llegar era de que si el texto no lo menciona, yo no lo puedo dar por hecho. Y por último, una vez que hemos identificado todo esto que les acabo de mencionar, como dice aquí bajito, tendremos que establecer una conexión entre ambas partes. ¿Qué tienen en común? A continuación, si no me equivoco, esto quería llegar. Un ejemplo de pregunta de Emre. Y esta pregunta apareció en el modelo 2017. Si les prometo que la prueba del 2017 es muy famosa porque los textos que aparecieron, eh, bueno, había bastante que hablar de ellos, la verdad. Fue una prueba bien divertida, podríamos decirlo. Dice así, ¿qué relación se establece entre el conejo observado por el psicoanalista y el conejo que aparece en el tratado? Fíjense que el tratado sale con una mayúscula y entre comillas, así que den por hecho que se refiere a un nombre propio, un sustantivo propio, ¿verdad? Podría ser un libro, de hecho es un libro, ¿bien? En ambos casos, el conejo se muestra como un ser orgulloso, intrépido, controlado, compasivo o impaciente. Son sentimientos, emociones que quizás hemos sentido en algún punto de nuestras vidas o tengamos cierta noción de qué trata. Si yo les digo alegre en una de las alternativas, alternativa F, por ejemplo, bueno, todos sabemos lo que es sentirse alegre, ¿cierto? Hemos experimentado esa sensación. No hace falta que yo vaya a un diccionario y buscarlo. O tristeza, por ejemplo, lo mismo. Pero intrépido, ¿qué podría ser intrépido si yo tengo que definirlo con mis propias palabras? Bien, por ejemplo, esa palabra sí podría buscarla en el diccionario. Este ejercicio es bastante bueno para esta prueba de admisión universitaria. Que tengan alguna libretita, algún cuaderno, donde pueden ir anotando todas estas palabras nuevas que tengan alguna duda o se les dificulte. Bien, la idea es que vayamos con un vocabulario, con un léxico bastante ampliado para cuando llegue el día de rendir esta evaluación. Bien, ya hemos visto la mayoría de las cosas que yo necesito saber sobre la habilidad de relacionar. Hemos hablado, bueno, varias cosas interesantes, ¿cierto? Es momento de que yo vea qué estrategias como tal, digamos el paso a paso para que lo tenga bien estructurado, qué estrategias tengo que aplicar para responder correctamente este tipo de preguntas. Primeramente, nuestro buen amigo el destacador, el subrayador iba a decir, el destacador, ojalá tengan un destacador ahora, o si no, ojalá puedan hacer el esfuerzo de comprar uno, no son tan caros, bien, arriba de 1000 no debería costar,
y les va a servir un montón. Que puedan subrayar las palabras claves de cada párrafo, aquellas marcas textuales que les va a ayudar a elaborar su síntesis de mejor manera. Número 2. Compruebe que la alternativa escogida corresponde a la idea más importante y no información complementaria o una idea secundaria. Bien. En este caso, ya que yo tengo que elaborar una síntesis para hacer este proceso de relacionar, de establecer conexiones, no me sirve lo que es la información implícita. Bien. Si no está en el texto, lo dejo de lado. Y lo que, no, perdón, si me sirve la información implícita, lo que no me sirve, una disculpa, es la información secundaria, que eso lo vimos más a detalle en nuestra clase de síntesis. Igual si queda alguna duda al respecto, no duden en consultar. Y bueno, la clase igual está subida al canal de YouTube si la quieren revisar de nuevo. Número 3. Identifica que la información específica necesaria que solicita la pregunta, bueno, que podamos establecer una relación entre aquella síntesis que acabo de relacionar y que esa síntesis tenga un sustento como habíamos mencionado. ¿Bien? Que no sea alguna cosa que me inventé o que esté fuera del texto. En la siguiente clase vamos a ver el concepto de conjetura y lo vamos a trabajar también. No se los voy a mencionar ahora porque no corresponde a la clase del día de hoy, pero si quieren buscar conjetura, bienvenido sea, y lo veremos más a detalle en nuestra clase número 4. Alternativa 4. Acuérdense que todas las preguntas sí o sí van a estar parafraseadas. El Demre no les va a decir así, Napoleón tenía el caballo blanco. Bueno, no era blanco, pero si el texto lo dice, ustedes ya saben. El texto manda. El tema del parafraseo también se puede trabajar. De hecho, les voy a dejar algunos ejercicios, algo cortito claramente, que puedan trabajarlo en 10-15 minutos, sobre qué es el parafraseo. Y bueno, es bastante interesante. Les comento que, bueno, ya les mencioné igual que estoy estudiando pedagogía en castellano, así que la comprensión lectora claramente es una de las ramas que tengo que dominar. Y tengo un ramo que se llama Producción y Comprensión de Textos Orales y Escritos. Y fíjense en el nombre, Producción de Textos Orales Escritos y Comprensión de Textos Orales Escritos. Y justamente en la clase del día de ayer estuvimos trabajando lo que era elaborar una síntesis de textos académicos. Probablemente si ya está en la universidad o más adelante también, porque claro, hay que dar esta prueba para entrar a la universidad, van a buscar bastantes textos académicos. Estos textos, claro, tienen un enfoque cientistas, o sea, que sean un aporte a la ciencia, que se vea en un contexto académico, universidad, colegio, escuela. Suelen tener entre 15 a 20 páginas más o menos, poquito más, poquito menos. Y bueno, estos textos, aparte de tener un montón de formato APA ahí abajo, parten con un resumen, así como, no sé, este texto trata sobre tu. Veremos a continuación, bueno, tampoco tan así, pero algo similar. Y justamente nosotros, nuestro trabajo es leer un texto académico de 15-20 palabras y elaborar un resumen académico de 150 palabras, no más que eso. Y justamente tengo que conocer estas habilidades para elaborar mi síntesis. eh, Reconocer marcas textuales de cada párrafo, ¿verdad? Del texto completo, elaborar la idea principal, el tema del texto, para que mi síntesis sea lo más cortito posible. Porque 150 palabras es básicamente la unión del punto uno y 2. Es bastante corto. Y tengo que meter 15-20 páginas de información en eso, ¿verdad? Va súper poco. Así que el parafraseo se puede trabajar, la síntesis se puede trabajar y les voy a mandar algunos ejercicios. Y bueno, número 5, recuerda que para este tipo de preguntas hay que trabajar con información explícita e implícita. Y bueno, lo último que nos compete antes de pasar a nuestra parte de ejercitación. ¿Qué preguntas me mide la habilidad de relacionar? ¿Cómo yo sé que una pregunta me está pidiendo relacionar dos o más conceptos? Bueno, dos partes del texto. Se presentan de la siguiente manera, estimados, estimadas. Los párrafos cuarto y quinto hacen referencia a... ¿Cuál es la relación que existe entre los párrafos 3 y 4? De acuerdo con la información contenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, bla, 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 ¿verdad? Son preguntas modelo en este caso, para que vean más o menos de qué manera se podían presentar. Ya abajo tengo preguntas propias del modelo de EMRE. De acuerdo con la información obtenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, ¿qué tenían en común los tesoros hallados por Ferdinand Bisson de la Roque y James de Morgan?
qué es claramente un texto y bueno, qué relación se establece entre el conejo observado por el psicoanalista y el conejo que aparece en el tratado. Esa pregunta la vimos en el ejemplo anterior. Estas sí son preguntas que les pueden aparecer, ¿bien? Algo bastante curioso con la pregunta, que ya les dije que, o sea, ya les he mencionado que la pregunta es súper importante, que no hay que leerla a la rápida, hay que analizar hasta el más mínimo punto. Fíjense, de acuerdo con la información que está contenida, que está en el párrafo 2 y 4 del texto anterior, o sea, le está diciendo del texto que acaban de leer, para que después no digan que no, yo sabía porque un amigo me contó, yo leí en tercero medio este texto y decía algo similar, así que por eso contesté lo que contesté. No, en la misma pregunta les está mencionando de que lo que ustedes tienen que contestar es con base al texto anterior, al texto que acaban de leer. Pasó algo bastante similar con la prueba de matemática, que decía, por ejemplo, bueno, matemática no es mi área de especialización claramente, me puedo defender, pero no soy experto como mis colegas claramente, por eso no enseño matemática, em, que las preguntas tuvieron que empezar a colocar bueno, que ustedes pudieran trabajar con un número distinto al cero. Por ejemplo, no sé, digamos que tengo algún sistema de ecuación, por ejemplo, y la pregunta mencionaba de que ustedes tenían que, no sé, transformarlo en un número negativo, me estoy inventando un ejercicio, pero que fuera distinto al cero. Porque resulta que algunos estudiantes, y está súper bien porque no lo mencionaba la pregunta, trabajaban con, no sé, un 2 negativo, y también se trabajaba con un cero, ahí tratando de meterlo a ver si nos daba algún resultado correcto, pero resulta que cuando se colocaba el cero, algunas preguntas daban lugar al llamado syntax error que sale en la calculadora, que les iba a dar algo que matemáticamente no existe. Por eso mismo se tuvo que empezar a colocar que el cero en este ejercicio no se valía. Si ustedes buscan modelos anteriores, tipo 2013 o 2010, bastante antiguos, y los comparan con modelos bastante actuales, se van a dar cuenta de lo que les estoy mencionando, de que las preguntas les mencionan de que no trabajen con el cero o que sea un número distinto al cero. Justamente porque la pregunta les está mencionando qué es lo que tienen que hacer para que ustedes no hagan otra cosa. ¿Bien? Bueno, ahora sí, ya que sabemos todo lo que yo tengo que saber para responder correctamente una pregunta de relacionar, vamos a una pequeña ejercitación. Tun. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder una pequeña pregunta. Les quería consultar igual si había algún voluntario o voluntaria que me pudiera ayudar con la lectura. No se peleen. Ya yo. Gracias, Javi. Ya. En 1900, antes de leer, veamos qué dice la pregunta. De acuerdo con la información contenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, ¿qué tenían en común los tesoros hallados por Fernand Vinson Fernand Vinson de la Roque y Jacques de Morgan? En 1901, el gran arqueólogo británico Flinders Petrie descubrió en Abydos, en la tumba del rey Deshir de la dinastía I hacia 3000 a.C., un brazo momificado que alguien había arrojado en un rincón. El miembro, probablemente de una mujer, estaba envuelto en vendas de lino. Cuando Petrie las retiró, aparecieron ante su vista cuatro espléndidos brazaletes, compuestos de oro, turquesa, lapislázuli y amatista. Las cuatro pulseras conservadas en el Museo de El Cairo con todo su brillo original son uno de los testimonios más antiguos de la presencia de joyas de oro en el antiguo Egipto. Ciertamente, en varias tumbas predinásticas se han encontrado pequeñas muestras de oro, pero fue en época tinita, el periodo en el que la capital de Egipto estuvo en Tinis, en el Alto Egipto, hasta la dinastía II. Cuando los orfebres egipcios alcanzaron una gran pericia, este alto nivel se mantuvo en los periodos siguientes, como prueba de los hallazgos en la pirámide del faraón Sekhet de la dinastía III. En particular, un recipiente de oro en forma de concha marina y un brazalete compuesto de esferas doradas, así como ajuar hallado
por George Reisner es la tumba de la Téferes de la dinastía 4. Excelente, Javi, muy bien. Bueno, chiquillos, les quería preguntar, ¿ustedes saben qué es la orfebrería? Un concepto que se menciona por aquí que nos leyó Javiera. Porque el texto habla sobre los orfebres egipcios, dice de que la orfebrería alcanzó su punto máximo, ¿verdad? Una gran pericia aquí. Pero, ¿qué significa este concepto? Bueno, vamos a buscarlo. Tum, 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 tum. Les comparto el Google. A mí me suena que es como de oro, que se trabaja Bien. con ese metal. Veamos si es cierto. Mira, justamente veo la imagen y me doy cuenta de que es oro. Y justamente, la orfebrería es el arte y la técnica de trabajar metales preciosos, como el oro o la plata, para hacer utensilios, adornos o joyas. Muy bien, Javi, excelente deducción. Tum, tum, tum. En Bien, realidad la saqué por conclusión porque decía en una parte del texto, se demuestra que los egipcios también trabajaron con oro y te dice que alcanzaron un punto alto de pericia y pericia como trabajo. Así que por eso lo deduje, por así decirlo. excelente conclusión. Y esto de sacar palabras por contexto les va a ayudar un montón porque ustedes no van a tener un diccionario al momento de la prueba y aunque lo tuvieran, tiempo tampoco va a haber. Excelente trabajo, Javi. Bueno, te voy a pedir que me continúes ayudando con la lectura. Vamos al párrafo 2. Ya. En estos tiempos, los egipcios conseguían el oro en yacimientos relativamente próximos, en particular en los uadís, cuyos fluviales secos del desierto oriental del Alto Egipcio en el sur del país. No fue hasta el Imperio Medio, a finales del tercer milenio antes de Cristo, cuando se empezó a importar oro masivamente de Nubia en el actual Sudán. La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas en la corte, al tiempo que la influencia artística del Próximo Oriente y del Egeo inspiraba nuevas formas y técnicas de orfebrería. Podría decirse que fue en el Imperio Medio cuando la orfebrería egipcia alcanzó su cenit. Los tesoros exhumados por Petrie y Jacques de Morgan en el Lawin y el Sur, respectivamente, en varias tumbas de reinas y princesas de la dinastía 12, reflejan la perfección que alcanzó el arte de la fabricación de joyas. Muy bien, Javi. Bueno, aquí abajito nos dice, nos está ayudando también a identificar el tema y la idea principal. Recordemos que la pregunta nos pedía trabajar con el párrafo 2 y 4. Y dice que el párrafo 2 se está hablando sobre la explotación y los usos del oro en Egipto. Tema, idea principal. Recordemos que siempre son poquitas palabras, dos, tres, cuatro, no más que eso. En particular, se detalla sobre los descubrimientos en el Imperio Medio de Jacques de Morgan sobre estos tesoros de oro. Y bueno, vamos a lo último. Nuevamente, Javi, te solicito tu ayuda. Ya. En el Imperio Nuevo, el famoso ajuar de Tutankamón, faraón de la dinastía 17 a mediados del siglo XIV a.C., sí se prescinde de la incomparable máscara funeraria. No aporta novedades en cuanto a las técnicas, las mismas que en el Imperio Medio, aunque sí presenta aspectos originales en la temática y las formas. Durante la dinastía 21, 300 años después, las técnicas y los motivos alcanzarán la perfección. Ejemplo de ello son los soberbios vasos hallados en la tumba tanita de Susenes I. Ya. Existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio que halló el arqueólogo francés Fernand Bisson de la Roque en 1936 entre los restos del templo erigido en honor al rey Sesostris I, segundo faraón de la dinastía 12, que aparecieron bajo los escombros de un templo greco-romano en la localidad de El Top. Bien, excelente, Javi, muy bien. Bueno, nos menciona aquí de que en el párrafo 3 continuamos hablando sobre los usos del oro.
Y también nos menciona algunas palabras claves que tienen ambos párrafos. Y continuando con los textos académicos, el hecho de hacer un resumen también de estos, los textos académicos como tal también tienen su sección de palabras clave. En este caso, oro, tesoros, imperio medio de Egipto. Y ahora sí, nos vamos a la pregunta. Bueno, ya la sabíamos desde antemano, pero ustedes saben que tienen que leer el texto completo. Siempre tenemos que hacer una primera lectura antes de irnos a las preguntas y trabajar ese texto en la primera lectura. ¿Qué me refiero con ello? Hay preguntas bastante, bueno, no curiosas, es normal que las hagan, de hecho, yo también las hice en su momento, de qué manera es mejor trabajar en la prueba. Empiezo con el texto número 8, después con el 7, el 6 y el 5, o voy en orden, uno, 2, 3, 4, o empiezo a jugar la prueba y veo cuál texto es más corto y trato de resolverlo al tiro para ahorrar tiempo, ¿verdad? Em, Preguntan también, por ejemplo, si es mejor leer las preguntas y después el texto, o mejor leer el texto y después la pregunta, ¿cierto? Si voy respondiendo en la primera lectura. ¿Cuál es mi recomendación? Por estrategia lectora como tal, yo les voy a decir algo, pero si ustedes tienen algo que les resulte mucho mejor, apliquen ello entonces, ¿bien? Esta es mi recomendación en mi experticia, pero si ustedes tienen otra estrategia que considera que les resulta mucho mejor, bienvenido sea. Es, por ejemplo, que yo les diga, no sé, chiquillos, el estudiando con libros les va a ir súper bien, pero quizá ustedes prefieran buscar videos en YouTube sobre el tema que tengan que investigar, lo cual no está nada mal, ¿verdad? A veces encontramos videos súper buenos que explican súper bien y se resulta mucho más cómodo para ustedes. Bienvenido sea, ¿bien? Aquí aplica lo mismo. Yo les voy a recomendar algo, pero si ustedes tienen otra cosa que les resulte mejor, bienvenido sea. Pero estamos en el momento de ir tanteando estas estrategias para que las puedan practicar en sus guías, en sus ensayos también, para que cuando llegue el día de la prueba claramente no estén probando estrategias, sino que ya sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿bien? ¿Qué hago yo? Una primera lectura. No la hago rápida, la hago bien, leo detenidamente, ¿cierto? Respetando puntuación dentro de lo posible, leyendo mi mente claramente, tratando de comprender qué es lo que estoy leyendo y hago lo que se conoce como ser un lector activo. Bueno, básicamente prender la ampolleta y empezar a trabajar desde ya en esta primera lectura. ¿Qué función cumple este párrafo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está definiendo, caracterizando, introduciendo? Si encuentro alguna idea que dijo algún científico, por ejemplo, y abajito mencionan otros científicos sobre el tema, yo me pregunto de antemano, ¿podré encontrar alguna relación entre estas dos cosas que están hablando estos dos caballeros o estas dos señoritas? Si encuentro, por ejemplo, algún texto, algún párrafo que me resultó confuso, ¿puedo hacer el trabajo desde ya de identificar el tema, la idea principal de este párrafo antes de seguir leyendo? La idea es que ustedes puedan trabajar el texto desde ya. Hay varias cosas que a esta tercera clase ustedes ya conocen y que pueden hacer en el momento de la prueba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes, cuando lleguen al momento de leer la pregunta, de hacer la primera lectura de la pregunta a este punto ni siquiera la han visto. Les toca la pregunta número uno, les sale una pregunta de relacionar y ustedes ya tienen esa conexión hecha, porque quizás justamente relacionaron algo que estaba en la pregunta, ya tienen la síntesis hecha también, ya identificaron las marcas textuales, las palabras clave. Lo único que tienen que hacer ahora es encontrar qué alternativa parafrasea mejor lo que acaban de hacer y listo, ¿verdad? Así no les queda lugar a dudas y se ahorran de estar descartando una por una, porque el trabajo ya está hecho ya. Esa es mi recomendación. Ahora, si quieren partir desde el texto número uno al 8 o del 8 al uno, cosa de ustedes, porque cada texto funciona de manera independiente. Pero si comenzaron con un texto, terminan todas las preguntas de ese texto, ¿bien? A no ser de que una pregunta se les esté complicando así mucho, ya están perdiendo 3 4 minutos, ya esa ya es momento de dejarla atrás, ¿bien? Y la verán al final. Pero hagan el esfuerzo de completar el texto completo, porque una vez de que terminen ese texto y pasen al siguiente, van a comenzar a hacer un análisis nuevo, a identificar cosas nuevas, a hacer todo desde cero, ¿bien? La memoria se va a olvidar de lo anterior porque ya se acabó, ya no me sirve. Sabemos que la memoria es frágil, ¿verdad? Si yo tuve algún evento importante en mi vida, claramente me voy a acordar el año, el mes,
Pero si me preguntan por lo que almorcé el día lunes de la semana pasada, no tengo idea, ¿verdad? Porque el cerebro desecha lo que no es importante y se queda con lo que es importante. ¿A qué me refiero? Que si el texto no lo completaron y pasaron a otro texto, después les va a ser muy difícil retomarlo. Y probablemente para el final de la prueba va a tener como 10 minutos para trabajar esas 5 preguntas que dejaron atrás. Y 10 minutos para 5 preguntas, hay que echarse la apurada, lamentablemente. Bueno, chiquillos, chiquillas, vamos con la pregunta entonces. De acuerdo con la información contenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, ¿qué tenían en común los tesoros hallados por Ferdinand Bison de la Roque y Jacques de Morgan? Me imagino que ya estaban respondiendo mientras les comentaba aquí, pero igual les voy a dejar unos 2 minutitos. Nos vemos de inmediato. Bien, Vladimir, Javi, ¿qué alternativa consideran que es correcta? ¿Cómo les fue? Yo pienso que es la B. Perfecto. ¿Y tú, Vladimir, lograste llegar a alguna alternativa que consideras correcta? Tu, tu, tu. Vamos a revisar. Nos dice que la alternativa correcta es alternativa B. Excelente, Javi, muy bien. Correspondiente al Imperio Medio del Antiguo Egipto. Bueno, ya sabrán de antemano de que era una pregunta de relacionar, porque tengo que establecer la conexión que existe entre los tesoros hallados por X personaje y los hallados por otro X personaje. O sea, establecer un vínculo, una conexión entre estas dos partes del texto, que es lo que me has estado hablando durante toda la clase. Justamente la alternativa B es correcta porque en ambos párrafos tengo las marcas textuales que me indican que aquí lo importante son, bueno, dice aquí, menciona el contexto del descubrimiento del Imperio Medio de los dos investigadores. En este caso establecemos una relación del espacio temporal, o sea, por la época y por el lugar físico en el que se encontraba. Justamente la alternativa de B es la que reúne esas cualidades. Y bueno, para ir finalizando el día de hoy, como siempre, ustedes ya saben que subrayar las palabras claves es fundamental en esto, para yo saber qué información me sirve y cuál no, siempre vamos a leer los fragmentos
bueno, los párrafos, los fragmentos que me esté solicitando la pregunta, y también que yo pueda identificar el tema y la idea principal, porque para esta habilidad localizar y sintetizar son fundamentales. Una vez que yo haya hecho este trabajo, ya tengo que comenzar a buscar algún vínculo, alguna conexión que pueda establecer entre esas dos partes. También tengo que conocer ciertas palabras, listas que se las voy a mandar. Lo más probable es que mañana o el domingo, no les voy a mentir. La verdad es que he estado bastante ocupado de trabajo, pero lo antes posible. Y por último, dice aquí, identificar y comprender la información específica que se solicita en las preguntas de relación antes de establecer una conexión entre las ideas. Básicamente que trabaje lo que me está solicitando la pregunta y no otra cosa. Para ir finalizando, dijimos que relacionar era establecer dos conexiones entre dos partes de un texto y que esas dos partes se refiere a cualquier cosa que forme parte de mi texto, signos ortográficos, opiniones, párrafos, etcétera. Para yo poder establecer estas relaciones, tengo que sí o sí saber localizar y saber sintetizar. Por eso esa materia la pasamos antes de comenzar a relacionar. Dice también de que esto se debe a que es una habilidad que exige establecer vínculos, como lo hemos conversado, y que para realizar esta conexión de manera correcta, de manera idónea, tengo que saber identificar el tema y la idea principal. Y bueno, siempre me voy a encontrar con cosas nuevas, ¿cierto? Que ojalá las haya practicado con anterioridad. Pero básicamente es esto, chiquillos, lo que tienen que hacer. Y bueno, con esto finalizamos nuestra clase de relacionar. ¿Queda alguna duda al respecto? ¿Algo que comentar quizás? Yo no, por mi parte no, no sé, el Vladimir. Buscar, buscar. Bueno, bueno. Me alegra haberlos visto el día de hoy. Bueno, no los vi, ni siquiera yo prendí la cámara. Ya les mencioné que se me acabó la batería. Pero nos estaremos viendo el día viernes para una nueva clase de comprensión lectora. Recuerden que este programa considera 12 o 13 clases, si no me equivoco. Vamos a ir avanzando con el tiempo, aprendiendo cositas nuevas también. Si tienen alguna duda con lenguaje, o con algo similar, no sé, que estén leyendo algún texto, algo que les complique, bueno, cualquier cosa relacionada con la lengua y literatura, me pueden consultar sin problema. Bien, y nos estamos viendo próximamente, chiquillos. Que tengan una excelente semana y chao, chao. Profe, ¿se acuerda de que íbamos a ver eso que le había preguntado yo en la tarde? Ah, sí, lo de los libros, ¿cierto? Sí, bueno, más que libros, ensayos, tipo textos que sean de tipo ensayos, porque me he dado cuenta de que eso me complico bastante al leerlo. Como que mi cerebro no lo procesa así corta. ¿Me podrías repetir la pregunta, Javi, por favor? ¿Perdón? Que sean tipo de libros, no, bueno, no necesariamente libros, ensayos, eh, tipo argumentativo y ese estilo. Yo creo que ese ensayo puede confundirlos con ensayos tipo dentro, pero no. Ah, ya, ahora entiendo a esos tipos de ensayos te referías. Sí, es que no les conozco otro nombre. Ya, no, sí, tranqui, de hecho, eso justamente es. Bueno, ¿qué es un ensayo como tal? Lo vamos a revisar igual en su debido tiempo, pero te comento que el ensayo es un tipo de texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto en el cual tú, como escritora, estás tratando de convencer a otra persona o a un grupo quizás sobre una postura que tienes y por qué esa postura es la ideal, es la mejor, ¿bien? Podría ser de tema científico, podría ser de tema social, por ejemplo, educativo también. Hay una diversidad de temas. El texto argumentativo trabaja con esa premisa, que tú tratas de convencer a otra persona sobre algo, ¿bien? Claramente tiene su estructura interna también, tiene sus características propias de cualquier tipología textual. Y bueno, la pregunta que me habías hecho era algún libro de ensayo, ¿cierto? Pero de este tipo de ensayos. Sí, de ese tipo de ensayo. Por lo que le entendí, el libro, esos ensayos son como una tesis, como cuando las que uno que defiende en la U. Ah, claro, eso mismito. Bueno, la idea de un ensayo no necesariamente se limita a tratar de convencerte sobre algo. Por ejemplo, en una época de pandemia,
podría escribir un ensayo sobre por qué el uso de mascarillas previene el contagio, ¿cierto? Tengo un sustento médico, científico ahí por detrás también, pero trato de dejarlo bien clarito para un público específico, porque recordemos igual que la pandemia trajo sus desertores de que no, esto es un plan de los de arriba y que las mascarillas me tienen con bozal, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter tampoco en ese tema, pero la idea es que tú puedas desarrollar un pensamiento crítico. Ya, y el pensamiento crítico es una palabra que se escucha horriblemente en colegios, ¿verdad? Universidad y en cualquier cosa que involucre lengua y literatura, pero ¿qué es el pensamiento crítico como tal? Que tú te puedas formar una opinión. Y ojalá una opinión con sustento, ¿bien? Claro, tú puedes pensar diferente a una postura como tal, o puedes, pues, no, a favor, en contra, eso está totalmente bien. Nadie te va a decir algo al respecto, pero la idea es que siempre esta opinión tenga algún sustento, que tenga algún argumento, y que, bueno, siempre con respeto también. Ahora, ¿algún libro sobre ensayos como tal? No te puedo recomendar ninguno porque no sé ninguno, pero podría buscar, ¿bien? Y ahí te escribiré el interno. ¿Te parece, Javi? Sí, me parece. O Genial. si conoce algún ensayo que está así como suelto, que se puede buscar en internet, igual ahí me dice. Ya, perfecto. Bueno, nos estamos viendo próximamente. Que les vaya Sí. bonito y que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias.